En 2005, una película provocó incomodidad, burlas y miedo en Hollywood. No era una película de guerra, no era una película política, no era una película violenta. Era una historia de amor. Pero no cualquier historia. Dos vaqueros enamorados en el corazón del oeste americano. Y para muchos, eso era imperdonable. Esta es la verdadera historia de Brokeback Mountain, la película que muchos quisieron destruir y que terminó cambiando el cine para siempre. Para entender lo que pasó, hay que volver al inicio de los años 2000. Hollywood ya hablaba de diversidad, inclusión y nuevas historias, pero en la práctica seguía jugando seguro. Los personajes LGBT existían, sí, pero casi siempre aparecían como alivio cómico, tragedia o personajes secundarios sin profundidad. Rara vez eran protagonistas, y casi nunca se les mostraba con humanidad real, mucho menos dentro de géneros considerados intocables. Uno de ellos era el western. El viejo oeste representaba dureza, masculinidad, silencio, fuerza bruta. Cowboys, caballos, montañas, hombres que no lloraban. Ese mundo parecía incompatible con una historia romántica entre dos hombres, y justo por eso, Brokeback Mountain fue tan poderosa. La película estaba basada en un relato corto escrito por Annie Plugz, una historia breve, intensa y dolorosa. Dos hombres que se conocen trabajando en una montaña cuidando ovejas y desarrollan una relación que los marcará para siempre. Durante años, el proyecto estuvo dando vueltas por Hollywood. Muchos admiraban la historia, pero pocos querían tocarla. No por falta de calidad, por miedo. Miedo al rechazo del público, miedo a la prensa, miedo a perder dinero y sobre todo, miedo a la imagen. En esa época, muchos actores pensaban que interpretar un personaje gay podía afectar seriamente sus carreras. Hoy suena absurdo. En ese momento, era real. Finalmente, el director Ang Lee tomó el proyecto, y no eligieron actores pequeños, eligieron estrellas en ascenso. Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, dos hombres jóvenes, atractivos y con futuro enorme en Hollywood. Aceptar esos papeles era una apuesta arriesgada, porque si la película fallaba, podían pagar el precio. Pero aceptaron, y eso cambió todo. Desde el principio hubo resistencia. Antes de estrenarse, algunos medios ya la ridiculizaban. Programas de televisión hacían bromas fáciles. Muchos la llamaban la película de los vaqueros gays. Reducían una historia compleja a un chiste de una línea. Eso revelaba algo importante. Ni siquiera la habían entendido. Porque Brokeback Mountain nunca trató de provocar. Trataba del deseo reprimido, del miedo, de la soledad, de amar en un mundo donde amar podía destruirte. Cuando finalmente se estrenó, ocurrió algo inesperado. La crítica la aclamó, el público conectó emocionalmente, y personas de todo tipo comenzaron a hablar de ella. No solo la comunidad LGBT, no solo cinéfilos, también gente que jamás habría ido a ver una película así terminó profundamente conmovida. Porque en el fondo, no era una película sobre ser gay, era una película sobre perder la oportunidad de vivir honestamente. Y eso lo entiende cualquiera. Las actuaciones fueron celebradas. Heath Ledger entregó una interpretación contenida, silenciosa y devastadora. Un hombre incapaz de expresar lo que siente, porque toda su vida le enseñaron a esconderse. Jake Gyllenhaal aportó emoción, vulnerabilidad y deseo de libertad. Juntos construyeron una historia dolorosamente humana, nada exagerada, nada caricaturesca, nada falsa. Eso también rompió esquemas, porque durante años muchos personajes LGBT en pantalla habían sido escritos desde estereotipos. Aquí no, aquí había verdad. La película arrasó en premios, ganó festivales, fue nominada al Oscar y parecía encaminada a ganar mejor película. Pero entonces ocurrió una de las decisiones más discutidas en la historia reciente de la Academia. Perdió. La ganadora fue Crash. Hasta hoy, millones consideran esa derrota un error histórico, no solo por calidad cinematográfica, sino por lo que representaba. Muchos creen que Hollywood aún no estaba listo para darle su máximo premio a una historia como esa. Nunca lo admitirán públicamente, pero la conversación sigue viva 20 años después, y eso dice mucho.
Sin embargo, perder ese Oscar no la debilitó, la fortaleció, porque mientras algunos premios envejecen mal, ciertas películas envejecen mejor. Y Brokeback Mountain se volvió una referencia cultural, una obra que abrió puertas. Después llegaron nuevas historias con mayor libertad, más series, más protagonistas LGBT complejos, más romances tratados con respeto, más humanidad. Películas como Call Me By Your Name, series como Pose, fenómenos juveniles como Heartstopper. Nada de eso nació solo por Brokeback Mountain, pero ayudó a mover la conversación. También dejó una lección incómoda. La censura no siempre llega como prohibición oficial. A veces llega como burla, como desprecio, como ejecutivos que dicen todavía no, como actores que tienen miedo, como estudios que creen que cierta historia no venderá. Esa forma silenciosa de censura es más difícil de detectar y más común de lo que parece. Hoy, mirar Brokeback Mountain sigue siendo impactante, no solo por la historia de amor, sino por todo lo que revela sobre masculinidad, represión y vergüenza social. Habla de hombres atrapados, de vidas partidas en dos, de personas obligadas a fingir para sobrevivir. Y aunque fue ambientada décadas atrás, muchas personas aún viven algo parecido. Por eso sigue vigente. Tal vez Brokeback Mountain no ganó el premio más grande, pero ganó algo más importante: tiempo, respeto, memoria y un lugar permanente en la historia del cine. Las películas verdaderamente grandes no siempre ganan primero, a veces ganan después. Y esta ganó para siempre. ¿Crees que hoy una película así seguiría causando escándalo? Escríbelo en los comentarios. Y suscríbete a Heteroglexible TV para más historias reales del cine que cambió al mundo.